Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de los ribosomas. Así que vamos con la introducción y adelante. Estructura de los ribosomas. Antes que nada vamos a hacer una pequeña historia de cómo se descubrieron los ribosomas. Entonces, una de las primeras personas en observar los ribosomas fue el biólogo belga Albert Claude, que uno de sus primeros experimentos científicos fue utilizar la centrifugación con el fin de separar los diferentes componentes de las células por tamaño y forma. Esto le permitió descubrir el retículo endoplasmático, y en el año de 1943, utilizando la misma técnica de centrifugación diferencial, el biólogo observó entre los residuos finales unos gránulos muy pequeños que apenas se veían como puntos en el microscopio óptico. Estos puntos Claude los llamó gránulos o microsomas. Posteriormente, en 1955, Georges Spalat observó por primera vez a los ribosomas en un microscopio electrónico. En 1958, Richard Robert propone el nombre de ribosoma. La palabra ribosoma es del origen francés, ribosome, término que a su vez ha derivado de ribonucleic, que significa ribonucleico, procedente del griego, que significa ribo, hace referencia al ácido ribonucleico, y soma, corpúsculo, cuerpo o corpúsculo. Entonces, ribosoma significaría corpúsculo de ribonucleico. El mecanismo de acción de los ribosomas no fue descubierto hasta finales de la década de los 90, aunque para ese entonces ya se sospechaba que estos organelos estaban relacionados con la síntesis de proteínas. En esta década los trabajos de 3 investigadores fueron importantes para determinar la estructura de los ribosomas y así descubrir el mecanismo de acción de los ribosomas en la síntesis de proteína. Tenemos, por ejemplo, el trabajo de la cristalógrafa israelí Ada E. Junat, el bioquímico estadounidense Thomas Arthur Slade y el biólogo británico de origen hindú Venki Ramakrishnan. Estos 3 investigadores fueron galardonados con el Premio Nobel de Química en el 2009 por su descubrimiento acerca de la estructura y función de los ribosomas. Los ribosomas, acuérdense que dentro de las células nosotros tenemos organelos con membrana y organelos sin membrana. Tenemos a la célula, tenemos al núcleo, y en el núcleo vamos a tener subestructuras con membrana. En el citoplasma tenemos también subestructuras celulares. Entonces, subestructuras con membrana, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, mitocondria, peroxisomas, vesícula de los procesos de fagocitosis, endocitosis, etcétera, ¿no? Dentro de las subestructuras subcelulares tenemos subestructuras sin membranas, y aquí en las subestructuras sin membrana tenemos el citoesqueleto, que está formado por microtúbulos y filamentos, tenemos los intruelos y tenemos los ribosomas. Entonces, los ribosomas pertenecen a organelos que no tienen membrana y que los vamos a encontrar en el citosol. Aún así tenemos varios tipos de ribosomas. Tenemos el ribosoma eucarioto, se trata del tipo de ribosoma que es el más grande de todos. Tiene subunidades con un coeficiente de sedimentación, que más adelante vamos a ver qué es el coeficiente de sedimentación, pero de manera general la forma
en la que va a sedimentar una molécula dependiendo de la masa y de su forma, de la masa de la propia molécula y su forma. Tenemos que de 60S el mayor y 40S la subunidad menor. Lo vamos a encontrar en el citosol celular como en el retículo endoplasmático rugoso. Tenemos el ribosoma procarionta, que es el ribosoma más pequeño que los que vamos a encontrar en las células eucariontas, con un coeficiente de sedimentación de 70S. Las células procariontas no tienen retículo endoplasmático, por lo que los ribosomas se van a encontrar en el citosol celular. Pero también tenemos ribosomas en las mitocondrias, que es el famoso ribosoma mitocondrial, que se trata de un ribosoma relativamente pequeño que se encuentran en el interior de las mitocondrias. Su tamaño es variable, aunque en el caso de algunos mitocondrias animales su coeficiente de sedimentación ronda de los 50S. Y tenemos los ribosomas plastidiales, que son ribosomas similares a los ribosomas procariontos, 70S, que se encuentran en el interior de los plastos, o sea, de los cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos típicos de plantas y algas. La presencia de estos ribosomas plastidiales refuerza la teoría de Lino Margulis de endosimbiosis, ¿no? Acuérdense que una célula eucarionta normalmente fue invadida por una célula procarionta. Entonces estos ribosomas plastidiales van en sentido de apoyar esta teoría de endosimbiosis. Como ya hemos visto como les acaba de mencionar, en las células procariontas los ribosomas los vamos a encontrar en el protoplasma, que van a estar ligados o unidos muy cerca de la pared de las células procariontes. Aquí tenemos la célula eucarionte y aquí tenemos la presencia de los ribosomas en el citosol, pero muy cercanos a la pared celular. En la célula eucarionta las unidades se van a sintetizar en el nucleolo, luego van a atravesar los poros nucleares y son funcionales solo en el citoplasma, ¿no? Y aquí tenemos la presencia de ribosoma en el citoplasma cuando los tenemos unidos a membrana o cuando los tenemos unidos al retículo endoplasmático. Como ya habíamos visto, se sintetizan en el nucleolo, son los organelos más abundantes en toda la célula eucarionta. Tenemos, como ya les había mencionado, ribosomas unidos y de forma libre. Los ribosomas tienen la función de sintetizar proteínas que van a funcionar o que se van a quedar en el citosol. Esto nos referimos a los ribosomas libres. Los ribosomas ligados al retículo endoplasmático hacen proteínas que normalmente van a ser distribuidos por el sistema de membranas y que pueden ser proteínas que se puedan quedar dentro de la propia célula o proteínas que son exportadas. Normalmente tienen un diámetro de 15 a 20 nanómetros, de 25 a 30 nanómetros cuando no están fijados. Bueno, vamos a ver de manera rápida qué es el coeficiente de sedimentación. En este caso vamos a tener un tubo que vamos a llenar con un gradiente de densidad que vamos a formar mediante un gradiente de concentración, que normalmente se utiliza sacarosa, y este gradiente va del 5 al 30%, quiere decir que en la parte más alta del tubo vamos a encontrar el 5% y en la parte más baja del tubo vamos a encontrar la mayor concentración de sacarosa. Entonces la densidad se va construyendo homogéneamente. En la parte alta tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así hasta llegar al 30%. Entonces
La muestra, las células las vamos a aplicar en la parte alta del tubo, donde tenemos la concentración más baja de sacarosa, que acuérdense que empezamos del 5%. Posteriormente, este tubo lo vamos a meter dentro de o lo vamos a depositar en un rotor basculante y vamos a realizar una centrifugación, ¿no? Aquí tenemos el rotor basculante. Acuérdense que en reposo van a estar en posición vertical, y cuando giran se pasan a posición horizontal, ¿no? Entonces aquí se deposita, se somete a un proceso de centrifugación, y durante este proceso de centrifugación las moléculas se van a sedimentar de acuerdo con su tamaño, forma y densidad. Y todo esto se va a llamar el famoso coeficiente de sedimentación, o Sdsbesber. Y las moléculas más pequeñas, o las moléculas con menor coeficiente de sedimentación, se van a quedar en las partes más altas del gradiente, mientras que las moléculas con mayor coeficiente de sedimentación van a migrar hacia la parte baja del tubo. Por eso es que se llaman coeficientes de sedimentación. Aquí tenemos la fórmula con la cual se puede calcular este coeficiente de sedimentación, y esto está relacionado con el radio de la molécula o de la partícula, y también su densidad, ¿no? Finalmente, tenemos que los ribosomas son proteínas que además están unidas a ARN. Entonces, por eso son complejos ribonucleicos. Y van a estar compuestos por dos subunidades, una subunidad pequeña y una subunidad grande. Y cuando están unidas las dos subunidades, entonces se llaman ribosomas. Ya habíamos visto que tienen una estructura o un tamaño de 20 nanómetros de diámetro. Acá tenemos entonces las características de los ribosomas de las bacterias y las características de los ribosomas de las células eucariontas. Ya sabemos que los ribosomas bacterianos tienen un peso de 70S, traducido en peso molecular de 2.7 por 10 a la 6. Están constituidos de dos subunidades, una que tiene un tamaño de 50S, que tiene un peso molecular de 1.8 por 10 a la 6. Ahí vamos a encontrar RNA5S, que tiene una característica de 120 nucleótidos. También tenemos el RNA23S, que tiene 3200 nucleótidos, y también vamos a encontrar 36 proteínas, mientras que la subunidad con el peso molecular de 30S tiene un peso relativo de 0.9 por 10 a la 6. Aquí vamos a encontrar el RNA ribosomal con un tamaño de 16S, que está constituida por 1540 nucleótidos, y que además aquí vamos a tener la presencia de 21 proteínas. En el caso de las células eucariontas, tenemos que el ribosoma completo pesa 80S, tiene un tamaño de 4.2 por 10 a la 6. Tenemos la subunidad grande, tiene un peso de 60S, y aquí vamos a encontrar que su peso es de 2.8 por 10 a la 6. Vamos a encontrar el RNA5S, que tiene 120 nucleótidos. Tenemos también la presencia del el RNA ribosomal 28S, que tiene 4770 nucleótidos. El RNA ribosomal 5.8S, que también está constituido por 160 nucleótidos, y en esta subunidad vamos a encontrar aproximadamente 49 proteínas. La subunidad pequeña pesa 40S, tiene un peso de 1.4 por 10 a la 6. Aquí vamos a encontrar el RNA ribosomal 18S, que tiene un tamaño de 1900 nucleótidos, y además tenemos la presencia de 33 proteínas. Esas son las características estructurales de los ribosomas procariontes y de los ribosomas eucariontes.
Aquí tenemos características de algunos de los RNAs presentes en estos ribosomas, ¿no? Tenemos la estructura secundaria del ARN ribosómico de 16S. Aquí vean cómo tenemos en verde, nos hablan, tenemos el dominio central, tenemos en rojo el dominio que se encuentra en el extremo 5', tenemos aquí en este color azul el dominio que se conoce como dominio menor, tenemos este color dorado, tenemos el dominio que se encuentra en posición 3 y que se conoce como el dominio principal. Esta es la estructura secundaria del RNA, y acuérdense que aunque los RNA son estructuras lineales, se pueden encontrar entre sí, pues, formando este tipo de estructuras debido a que puede haber complementariedad de las bases, ¿no? Acá tenemos estructura secundaria de los RNA ribosómicos de 23 y 5S. Otra vez tenemos distintos dominios. Vean cómo el RNA de 23S es un RNA mucho más grande que te presenta varios dominios. El dominio 3 lo tenemos en este color dorado, el dominio 2 lo tenemos en este color azul, el dominio número 1 en gris, en azul marino tenemos el dominio 4, el dominio 5 lo tenemos en rojo, y vean comparado con el tamaño del 5S, ¿no? Estructuralmente es mucho más complejo este RNA ribosomal de 23 que este de 5S. Bueno, finalmente tenemos cómo se encuentra un ribosoma ya cuando tiene la actividad funcional. Para que un ribosoma pueda sintetizar proteínas, vamos a tener la subunidad pequeña y la subunidad grande unidos. En la subunidad grande vamos a tener el sitio A y el sitio P. El sitio A es donde se une el aminoácido, y el sitio P es donde tenemos la cadena polipeptídica que va naciendo. Entonces llega el RNA mensajero, se va a unir al ribosoma, que más adelante vamos a ver en un video que se va a llamar traducción o síntesis de proteína, y conforme se va leyendo el código genético que está aquí presente en este RNA mensajero, en el sitio aminoácido se van agregando los aminoácidos, y en el sitio peptidil se va acomodando la cadena polipeptídica que se va sintetizando. Finalmente, los ribosomas tienen una importancia en la práctica, especialmente en la tipificación de bacterias. Los ribosomas, además de ser excelentes maquinarias biológicas capaces de sintetizar proteínas, son un genial código de barras para diferenciar unos organismos de otros. Esta práctica es especialmente común en el estudio de las bacterias, grupos taxonómicos en el que en muchos casos es posible determinar las relaciones filogenéticas entre diferentes especies bacterianas comparando ciertos fragmentos de los RNA ribosomales. Entonces acuérdense, estos RNA ribosomales que acabamos de ver van a tener ciertas características que pueden compartir grupos de bacterias. Tanto es así que, por ejemplo, en microbiología clínica se utilizan las secuencias del RNA ribosomal 16S, componente de la subunidad menor del ribosoma, o del ARN ribosomal 23S, parte de la subunidad mayor de los ribosomas, para distinguir las bacterias que de otro modo serían extremadamente difíciles de identificar. Entonces, gracias a los estudios moleculares que se hacen tanto en las secuencias de los ribosomas de los RNA 16 y 23S, podemos nosotros clasificar grupos de bacterias. Muy bien, amigos, con esto hemos llegado al final del video del día de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar un comentario, no olvides compartir este video con
en tus redes sociales. Y además, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que estés al pendiente de los nuevos videos que vamos subiendo al canal. Por tu atención, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.